la cova de los moros. Subint a la penya al morral y llegant al primer rellano, está la placeta salchicha, con arbolez y unos bancos. No tiene ninguna placa. Asinas se sigue llamant en honor al mote de un grausino que mucho la va cuidar. Nada más llegáis a placeta y parán para romper el aliento, verás la cova Los Moros, en el barranco el Riazuelo, que también se achusta el nombre a esta leyenda o cuento. De críos, mi abuelo mos contaba, cuando no querían comer, que allí había unos moros y cogeban los mocez. Que Santiago, con el caballo blanco a esos moros, va a esfurriar, cruciando de un brinco el barranco y con las patas de deván ceba tantas espurnas y fuego, pues aún se veían las señales. Eva en tiempos de la Reconquista. A Graus tenían sitiau por el rey don Ramiro I y guerreros del Alto Aragón. Los moros se resistían en dentro la población. Va a morir el rey don Ramiro en el campo de Zapata, cuando ceban el asalto al pie de las murallas. Y unos años después, su fillo Sancho Ramírez II va a pelear con tanta furia y asinas va a conquistar la plaza. Va a ser tan noble la pelea, pues no va a haber haber represalias y a los moros venció Bandixá y Xené per otras comarcas, pero van a haber un privilegio. Al reyezuelo que Graus mandaba, quería tanto esta tierra, el río y las montañas, que le van permitir vivir en Graus afuera de las murallas. Tot si bautizaba a la filla muy choveneta y muy guapa, pues danle el nombre Marieta, pues antes Eva Zolaida. Estableciuse en un barranco y una cova por morada. Estaban cerca del pueblo y vellaban las murallas. Treballanse un poco tierra y críanse 4 cravas. El reyezuelo va culto, en las letras y en las armas, Eva gran artesano, en la forja y en la talla. Y a los 2 años de destierro le van permitir la entrada. Todos los días entraban en Graus cuando despuntaba el alba. El reyezuelo artes y oficios a los del pueblo enseñaba. Marieta vendeba la leche que las cravas le daban. Pues lleva tanta la gracia que tenía la zagala, que muchos mozos del pueblo enamorados de ella estaban. Cuando las campanas de la tarde a retiro tocaban, el reyezuelo y Marieta a la cova se entornaban. No podían pasar la noche en el pueblo que amaban, on sabeban que la chen los querían y apreciaban. Pase un invierno muy frío, de nevadas y cheladas. Ni el reyezuelo ni Marieta acudían a la muralla. Después de 3 días de espera, cuando despuntaba el alba, unos mozos atrevidos van a ver lo que pasaba. Por barranco el riazuelo a gritos los llamaban, cuando van de entrar en la cova, allí no añabeba nada. Van correr todos los rincones del contorno a la muralla, y al pie del torreón, que en la peña el morral estaba, van a encontrar los cuerpos chelaos del reyezuelo y Marieta la Zoraida, con la mirada en el pueblo y una sonrisa en la cara. Los nobles mozos del pueblo les van a dar sepultura cristiana. Van a matar tanto esta tierra, aunque fuesen de otra raza, pues el que ha nacido en ella nunca de poder olvidarla. Así nos seguía mi abuelo, que la leyenda acababa. Sentí una voz melodiosa dende el alto las murallas, despedirse de Marieta antes de despuntar el alba. Adiós, Marieta del alma, que me voy a mi retiro, y mañana me hallarás de tus amores cautivo, de tus amores cautivo. Qué majos cuentos los que me contaba mi abuelo.